mi especialidad fue conseguida en la Universidad de Patriarcas y Profetas y la historia de la redención. Así que si ustedes quieren estudiar en esa universidad, busque esos libros, léalos y va a encontrar todo lo que la cosmografía que estudiamos anteriormente está narrada ahí desde sus principios, que esa es la mayor bendición que hemos recibido nosotros como pueblo de Dios, conocer el pasado, el presente y el futuro, porque Dios lo ha revelado en su palabra y aún mucho más en el espíritu de la profecía. Y damos gloria a Dios por el espíritu de la profecía, porque sin él estuviésemos dando tumbo todavía. Pero aquí estamos en esta hora para compartir juntos la idea del pastor García. Como ya el pastor Mirko expresó anteriormente, él fue inspirado por el Espíritu de Dios para hacer este panel de análisis del chasco que se produjo en el 22 de octubre y estamos en la fecha precisamente que estamos celebrando, no diríamos celebrando, pero recordando, porque realmente, aunque les voy a decir algo de antemano, fíjense, yo no tengo que hablar de eso hoy, pero me imagino que a lo mejor alguno de ustedes puede haber conseguido esa información. Pero lo que se dice acerca del chasco desde el punto de vista de la cosmovisión divina, de lo que el plan de Dios, que Dios permitió ese chasco y lo hizo con un propósito. Es decir, que eso no fue sencillamente que pasó porque pasó y Dios se cruzó de brazos. No, Dios todo lo tenía organizado el Señor. Y eso es lo más lindo de este panel en este día. Ver cómo a través de todos estos procesos que hemos sufrido, incluyendo el del mismo cielo, Dios ha estado obrando en su plan maravilloso y eterno. Yo le llamo el círculo de la salvación y hemos hablado de eso en otras ocasiones. Es decir, Dios sabía lo que iba a pasar de antemano. Ese es el tema más fundamental en este estudio. Por cierto, que ustedes me dieron a mí una responsabilidad en un punto muy delicado, porque me pusieron a hablar de cómo se produjo el chasco en el cielo. Y yo realmente me puse a buscar en relación con Dios, por supuesto. Es decir, si Dios se chasqueó, y yo me puse a buscar y digo, yo no puedo encontrar nada que diga que Dios se chasqueó. ¿Y por qué puedo decir que Dios no se chasqueó? Que Dios conoce el fin desde el principio. Si una persona conoce el fin desde el principio, no puede recibir chasco, porque él sabe lo que le va a pasar, él sabe lo que va a venir y lo sabe todo. Por lo tanto, en lugar de poner el chasco de Dios, yo busqué un título para desarrollar este panel en la parte que me corresponde a mí, que es que el chasco de Dios es su tristeza o su pesar. Eso sí Dios lo puede experimentar. Pastor, y nosotros acá estamos, Pastor González representando la Iglesia de la Esperanza como pastor de allí, yo acá en la Iglesia de Boca y el Pastor García con su distrito. Nosotros estamos aquí para, literalmente nos los vamos a comer a preguntas. Queremos exprimirlo y que usted pueda, con cada pregunta que le hagamos, nosotros poderle sacar ese conocimiento y enviarle ese conocimiento a los hermanos que están conectados en la red. Así que yo voy al punto rápidamente. ¿Quién es Satanás? Y si siempre se llamó Satanás. Esa es mi pregunta. Well, me hubiera gustado empezar diferente, pero vamos a hacerle la respuesta. Definitivamente Satanás, ¿quién es Satanás? Ese nombre no existía. Ese es un nombre que ocurrió y lo voy a mencionar aquí en un punto dedicado. Okay. Así que si me da un tiempecito llego allí, pero Satanás definitivamente al principio él se llamó Luzbel o Lucifer, que era un ángel especial que Dios tenía, un arcángel o un querubín cubridor, protector, es decir, lo más excelso que había en el cielo después de Cristo. Ustedes se pueden imaginar qué cosa tan perfecta y tan especial, al punto de que la palabra de Dios los destaca. Perfecto en todos sus caminos desde que fue creado hasta ahí donde viene la tristeza de Dios. Ahí es donde viene el supuesto chasco, que para Dios no es chasco. Porque tenemos que entender el círculo que yo le digo. Dios vio todo. Mire, les voy a presentar esto y con esto posiblemente ya todo quede aclarado. Imagínense a Dios omnisapiente, que conoce el fin desde el principio. Si Dios conoce el fin desde el principio, Dios dijo, bueno, mi plan va a ser este, mi cosmografía va a ser esta. Todo esto va a pasar y va a ir pasando, va a llegar al punto aquí, vamos a decir, el tiempo de la venida de Jesús, y sube otra vez la curva bajó, llegó hasta aquí. Jesús vino a la tierra y empieza a subir, hasta que termina. Y va a terminar en la tierra nueva,
con todos los redimidos y todos los que han creído el plan de Dios. Y Dios todo eso lo tiene ya como un mapa programado. Ahora, pastor, ¿planeó Dios la caída? No la planeó, pero sí la sabía que iba a venir. Es decir, todo lo Dios O sea, lo sabe. no la planeó, pero sí la permitió. Correcto. ¿Y por qué en el plan de Dios, Dios permite la caída de Lucifer? Bueno, y no solamente la de Lucifer, incluyendo la de Eva. La de los ángeles también, porque no fue solamente Lucifer. Permitirlo porque hay un punto clave dentro del plan divino de Dios, que es el que muchas veces entra en controversia con las personas cuando se ponen a estudiar acerca del origen del mal. Y la mayoría de las personas que no conocen a Dios se concentran en la idea de por qué Dios lo permitió, de por qué Dios creó al diablo. Algunos hasta llegan a decir eso, ¿por qué Dios creó al diablo? Una cosa absurda completamente. Pero la gente no sabe y se hacen esa pregunta. Definitivamente, lo que tenemos que entender es que Dios ni creó al diablo, ni creó el mal, ni creó nada de eso. Dios todo lo hizo perfecto. Por lo tanto, la pregunta suya, repítalo otra vez. O sea, ¿planeó Dios la caída? Okay. No la planeó, ya usted No, respondió. Ahora, la pregunta es, ¿por qué permitió la caída? Ahí viene el punto. ¿Por qué ahora? El por qué es, yo diría, lo más glorioso y grandioso que tiene Dios. Es amor. Dios es amor. Dios es amor. Ahí está la clave de todo este misterio que para algunos no es comprensible. Y por ser Dios amor, Él tuvo que crear a los seres con una característica semejante a la que Él mismo tiene. Y esa característica es el libre albedrío. Lo que significa es que Dios pudo haber creado, si no es amor, hubiera sido un dictador. Y fácilmente esto estuviera bajo control. Ustedes saben. Pero el universo entero... No, yo no quiero hablar del tema ese porque estamos ahora en una carrera aquí que no se sabe dónde va a parar esto. La atmósfera no está buena para hablar de control porque esto está peligroso. Ahora, pastor, mire, sabemos entonces que en un ambiente de perfección, como siempre Dios crea, ¿cómo es o qué fue lo que estimula a este ser llamado Lucifer a la rebelión? ¿Por qué se sintió estimulado a rebelarse? Yo creo que Lucifer, y unida a la pregunta del pastor González, medio que se chasqueó también, porque él quería llegar. Bueno, pastor, responda usted, usted. No, siga el ritmo, que va bien por ahí. Yo creo que la audiencia quiere escuchar la voz de la experiencia. Aquí el que va a hablar es usted, nosotros solo vamos a preguntar. Y yo no sabía eso, yo pensaba que ustedes venían a hablar conmigo. De eso se trata, pastor, de sorprender a la audiencia. Pero me están sorprendiendo a mí. Ok, ¿cuál fue su punto, pastor, para ubicarnos otra vez? ¿Por qué o qué fue lo que estimuló a este ángel lleno de perfección a la rebelión? Ok, una buena pregunta. Y esa pregunta está relacionada con la posición o las posiciones de categoría que había en el cielo en relación con Dios. Es decir, estaba Dios, inmediatamente estaba Jesús Cristo, el Hijo de Dios, y después de ellos estaba Lucifer. Fíjense qué clase de posición tenía Lucifer. Dios, el Hijo de Dios y Lucifer. Pero Lucifer, en su libertad que tenía, él era libre, él podía pensar y ambicionar y desear. Pero no se conformó con esa posición y llegó a sentir envidia por la posición que Cristo tenía. Ahora, déjeme hacer un aporte. ¿Puedo? Sí, cómo no. Ok. Mi aporte sería el siguiente. Está la deidad, o sea, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como lo conocemos tradicionalmente y bíblicamente. Y este ángel exaltado, como lo dice la Biblia, el Espíritu de Profecía declara que tenía una posición exaltada porque era el más exaltado de todos los ángeles y dirigía los coros celestiales. ¿Ok? Sí. O sea, tratemos de imaginar, aunque no lo vamos a entender, cómo era esto. Ahora, hay algunos teólogos que plantean que de la misma manera, pastor, no sé usted y ustedes, colegas, de la misma manera que Jesús se encarnó para obrar la redención, es probable, escuche bien, estoy diciendo es probable, no diga que estamos
estamos tratando de, haciendo, ¿cómo se Sí, llama que esto? no vas a decir especulando, estamos especulando. No es algo que es Que se puede comprobar. Exacto. Hay algunos teólogos que creen que de la misma manera que Jesús se encarnó, es probable que en la eternidad Jesús se haya angelizado, haya adoptado la forma de un ángel. Porque hay un momento donde el Padre tiene que salir y exaltar Ahí voy. figura Y del Hijo. entonces, este ángel exaltado dice, pero si este es igual que yo. Porque él tiene una posición más exaltada y tiene los privilegios de entrar al concilio celestial, donde se deduce o se estudia o se delibera cuándo crean los mundos, porque yo no puedo hacerlo. En otras palabras, cuando yo tengo un concepto más alto de mí mismo del que debo tener, termino chasqueado. Chasqueado y haciendo daño. Bueno, yo le voy a decir algo. Ahora, pastor, eso es solamente un aporte, no se puede comprobar. La Biblia no dice que Jesús se angelizó, el Espíritu de Profecía tampoco lo dice. Bueno, eso es una posibilidad. Bueno, yo pienso parecido a eso, pero no lo digo. Bueno, pastor, No, sinceramente, Ahora, esos son temas que son- realmente provocan mucha inquietud en la mente de los... Yo he sentido inquietud de eso, pero yo prefiero que me lo explique Dios cuando llegue el momento. Claro. Porque ahora eso crea mucha confusión. Puede crear mucha confusión. Sí, ahora, esto puede ser el inicio de la respuesta a lo que decía a la pregunta del pastor González. Este ángel, de alguna manera, Lucifer, tuvo celos. De hecho, eso sí lo dice el Espíritu de Profecía. Tuvo celos de Jesús, quiso ser igual a Jesús, igual a Dios. De hecho, la Biblia dice junto a las estrellas, allí voy a poner mi trono, a las alturas. Y esto fue el principio de la rebelión. Correctamente, ahí está. Y surgió, ustedes saben de dónde surgió, es decir, dónde estalló eso, porque él venía ya hace tiempo codiciando una posición exaltada. Y cuando él se dio cuenta en una reunión, miren qué interesante eso, en una reunión donde el Padre y el Hijo, pastor, estaban planificando precisamente la creación del planeta Tierra. Cuando ellos estaban, que iba a ser, y lo digo con autoridad inspirada, y creo en eso por lo que dice la Biblia, el planeta Tierra iba a ser la corona de la creación. Dios había creado infinidad de planetas y mundos y habitados y todo, pero la creación del planeta Tierra era algo especial que Dios iba a hacer. De hecho, cuando ustedes leen la Biblia, ustedes encuentran allí que dice que cuando Dios terminó de hacer la Tierra, ¿cómo dice que era la Tierra? Bueno, en gran manera. En gran manera significa que lo otro que había sido bueno ya, ahora esto lo iba a superar. Es mi manera de verlo. Acuérdense, hermano, que esto es una manera de decir cosas que uno no tiene todo en la mano, pero yo puedo apoyarme en ese versículo para creer que si era bueno en gran manera, habían otras cosas que no tenían la manera esta buena de haber sido creadas. De hecho, el Salmo dice, hablando del hombre, de la creación del hombre, dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Correcto. En otras palabras, está hablando de que la creación de este planeta y de sus habitantes era una creación especial. Bueno, perdón, pastor. No, responda, pastor. Lo que nosotros encontramos en la chispa, que es el punto que ustedes querían, la chispa que hizo que Lucifer estallara allá y no aguantase más, fue cuando el Padre y el Hijo se sentaron juntos a analizar o a planificar la creación del planeta Tierra. Y lo más interesante es, y me da a entender, que parece que en otros planes Lucifer había tenido participación, pero aquí no se le dio participación a él, y él estaba rabiando, porque no le habían dado participación en la creación del planeta Tierra. Y a partir de ahí fue que esa chispa comenzó a arder en su mente, en su corazón, y comenzó a sentir... Después del pastor González, yo quería hacerle una preguntita. Ahora, pastor, cuando leo, por ejemplo, Isaías 14, hablando del rey de Tiro, hace una analogía y por aplicación extendida nos vamos a esa figura exaltada llamada Lucifer. Me da la impresión de que en su corazón se genera un tipo de codicia. Eso me lleva a pensar que de alguna forma existía una ley ya preexistente que se viola y que da origen al mal. Uy, qué lindo está eso. Entonces, mi pregunta ¿es correcto ese pensamiento? ¿Hasta dónde la Biblia lo respalda? Bueno, definitivamente yo he estado tratando de encontrar en la ley del cielo, en el cielo había ley, y óiganos todos los creyentes de todas las religiones, la ley no fue dada aquí en la tierra, la ley viene desde el cielo.
no era la misma ley que nosotros tenemos, porque la ley se adapta a las circunstancias. Pero ellos tenían leyes allá que tenían que obedecer y cumplir, y ahí es donde viene la codicia y el deseo de ser semejante a Dios, que eso realmente estaba violando la ley. Y Lucifer no solamente violó la ley en eso, Lucifer era un conspirador, era un hombre que mintió, engañó a los ángeles. Es una cosa terrible, terrible, que Dios trató por todos los medios de ver cómo podía evitarlo y cómo podía darle las mejores oportunidades. Los llamaron, hermano, eso es increíble, los concilios que hicieron para tratar de convencerlo. Pastor, antes de que continúe, porque por ahí va mi pregunta. Usted dijo que Dios creó la tierra buena en gran manera. Sí. Lucifer fue creado bueno en gran manera también. Exacto. Es decir, todo lo que Dios creó fue bueno. Sin embargo, cuando uno hace algo bueno, quiere recibir buenos resultados. Yes. Dios no lo recibió. Ahora, desde su punto de vista como teólogo, como pastor, y en la experiencia de los años que usted tiene en el ministerio, ¿de qué manera Dios se enfrentó? No podemos llamar que Dios se chasqueó, porque usted ponía las bases que Dios todo lo sabe. ¿De qué manera Dios se enfrentó el supuesto chasco que tuvo con Lucifer? ¿De qué ¿Cuáles manera? fueron los pasos? Porque el propósito de hoy es ver los grandes chascos a través de la historia y cómo nosotros podemos enfrentar los chascos. ¿Cómo Dios los enfrentó? ¿Cómo Dios enfrentó este chasco con Lucifer? Bien, yo vuelvo a decir tristeza. Cómo Dios enfrentó la caída de Lucifer y cómo eso que entristeció su vida, como un médico que está tratando a un paciente que sabe que no se va a recuperar, pero lo sigue tratando y lo sigue tratando y le sigue dando explicaciones. Así lo hizo Dios. Ya Dios sabía que Lucifer iba down completamente, pero Dios hizo todo lo posible para demostrarle su amor. Hicieron todo tipo de actividades y reuniones. Los ángeles del cielo se reunieron para convencerlo. Los mismos ángeles se reunieron para tratar de convencerlo. Hay una cita textual aquí que dice: reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer ahí está la cosa, que desistiera de su intento. Yes. Y no solamente rogaron, lloraron. Y ustedes saben, nosotros oímos hablar de Jesús para que podamos entender lo fuerte que se trabajó para tratar de que Lucifer entendiera. La Biblia dice, y Jesús lloró. Pero lo que no dice es que Jesús lloró allí también, en el cielo. Jesús lloró por Lucifer. Le mostró su amor, le mostró su simpatía. Dios agotó todos los recursos que pudieran existir en la disposición divina para tratar de que Lucifer reaccionara. ¿Y saben qué? Lucifer mismo entendió eso. Y el punto es que llegamos a un momento donde Lucifer reconoce su desviación. Llegamos a un momento donde Lucifer entiende que el camino que está siguiendo no es bueno, que lo va a llevar a la destrucción. En fin, él se convenció, pero no se arrepintió. Entonces, usted quiere decir que Dios enfrentó el chasco con amor, Definitivamente dando oportunidades. Con amor. Yeah. Y si alguien nos está escuchando en la red social hoy y está chasqueado por acciones buenas que hizo por alguien, y este alguien no le retribuye esas buenas acciones, aún siga amando a esa persona, enfrente cada chasco de su vida con amor. Bueno, es una buena aplicación y yo pienso que es la lección más grande que podemos sacar en esta mañana de lo que son los chascos. Los chascos tienen siempre una parte positiva. Y si uno aprende de ellos, uno puede tener una lección para esta vida y para la vida venidera. Por lo tanto, no se siente usted que porque falló, porque se chasqueó o lo despreciaron, cualquier cosa que le pueda suceder, ahí hay algo bueno que usted puede sacar como una experiencia para crecer. Pastor, la pregunta sería, que me surge ahora analizando la línea de pensamiento suya. Dios sintió tristeza cuando Lucifer se rebeló y definitivamente no quiso dar marcha atrás a su rebelión. Luego, cuando analizamos en Génesis, hablando de los antediluvianos, dice que Dios sintió tristeza por la rebelión de los antediluvianos y porque su pensamiento era de continuo al mal. Bueno, yo hice un estudio aquí que tengo que decir algo de él, porque si no, no voy a recuperar todas las horas que perdí haciéndolo. Fíjense bien. Aquí dice en Oseas 11:18, me pueden hacer preguntas en el camino.
En Oseas 18, 11, 18 dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Ese es Dios. El corazón de Dios es sensible. Dios, aunque sabe todo, Él se conmueve, ¿verdad? Dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Y cuando todo era perfecto, el chasco de Dios entonces fue su tristeza. Dios se entristeció. Dios sufrió. Dios sabía todo, pero Él se entristeció. Es como cuando un médico, como yo dije ahorita, o un padre ve al niño que va de picada, ¿verdad? Es decir, uno siente tristeza. Aunque uno sabe a veces que no puede hacer más, porque hizo todo lo posible, pero ahí viene la tristeza. Esa es la tristeza divina. Y ahora viene aquí un cuadro que yo presenté, o quiero presentar. Inicialmente, cuando se halló en ti maldad. Esa fue la primera etapa que yo pienso que Dios, que era el único que lo sabía hasta ese momento. Nadie sabía eso, solamente Dios. Que se halló en ti maldad. Y yo esto, si vamos a empezar a aplicar, que es bueno que empecemos a aplicar, hermano querido, Dios sabe lo que nosotros somos. Dios sabe si hay o no hay maldad en nosotros. Dios sabe lo que nosotros hacemos. Dios sabe todo y nos ama. Pero de da tristeza cuando reaccionamos en forma diferente a la que debiéramos hacerlo. Es decir, que si algo debiéramos sacar en este panel, en esta hora, es que debemos darnos cuenta que Dios lo sabe todo. No podemos escondernos de Dios, ni siquiera aquí, porque la maldad, ¿dónde fue que surgió la maldad de Lucifer? ¿Dónde fue que surgió la maldad de Lucifer? Fue aquí. Fíjense que el único que sabe, los ángeles, ninguno sabía, ningún ángel sabía nada de eso. Y gracias a Dios, porque los ángeles no saben nada de eso. Porque si los ángeles que ahora son caídos, que son espíritus de demonios, supieran lo que hay aquí en la mente de nosotros, jugaban con nosotros al golf y a cualquier cosa. Vamos a tirarlo para allá, ahora acá, para acá, porque esto, aquello y lo otro. Perdone que le interrumpe, pero siguiendo esa línea de pensamiento, yo como papá, yo tengo un solo hijo, pero Dios como Padre Celestial tiene muchos hijos. Me imagino que la tristeza de Dios fue muy grande cuando Él ve esa maldad en el corazón de Lucifer. Pero ahora imagino que esa tristeza se duplica cuando ve que el conflicto no solamente se encierra en el corazón de este ser, sino que sale y es exportado de alguna manera a este mundo. La pregunta que yo quisiera hacerle, porque ya me la han hecho en otras oportunidades, tal vez hayan hermanos en las redes haciéndosela, es ¿por qué Lucifer escogió justamente este mundo como un embajador de esa tristeza que ya estaba siendo... En 30 segundos, pastor, responda esto. Pero 30 segundos, rápido que nos tenemos que ir del aire. Oh, pero si estamos empezando. Tú ves, por eso es que estamos chasqueados aquí nosotros ahora. En 30 segundos, pastor, rápido, respóndale al pastor. Bueno, está bien. La única respuesta que yo he encontrado para eso, esto hay que hacerlo otra vez. Claro. No, porque si ustedes me tienen que pagar, sino porque yo he estudiado mucho sobre esto. Mire, pastor, la pregunta yo no la tengo, lo que tengo es una deducción. La respuesta no la tengo. Pero la deducción mía es la siguiente. Primeramente, que el planeta que Lucifer escogió es el planeta donde él no le permitieron participar. De otra manera, es el planeta ideal para echarle a perder a Dios el plan. Porque era bueno en gran manera. Ahí donde él podía haber ido a otro planeta, y en cada planeta habitado había un árbol de la vida también, es decir, un árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿por qué él escogió este planeta aquí? Porque era la corona de la creación, era el planeta. Es que si usted le quiere hacer daño a alguien, le va a hacer daño en un hijo, le va a hacer daño en alguien bien querido, algo que es superior a todo lo demás. Y él quería darle a Dios donde le duele, pastor. Le prometemos que lo vamos a invitar a otra ocasión. Vemos que usted tiene mucho conocimiento, pero recuerden, vamos a tener diferentes seminarios. Este es el primero, cómo Dios enfrentó el chasco con respecto a la entrada del mar a la tierra, lo enfrentó con amor. El segundo seminario vamos a estar hablando del gran chasco, cuando fue el 22 de octubre de 1844. Y no se despegue porque tenemos buena música. Con nosotros también está el pastor
Ruber Álvarez. Él va a tener la clausura de este evento y va a tener el sermón final de cómo enfrentar los chascos hoy día. Así que usted no se despegue de la pantalla, tenemos que irnos a un corte. Dios les bendiga mucho. Gracias, pastores, por haber estado acá. Gracias, Pastor Parker. Y recuerde que la invitación queda abierta para un segundo panel con respecto a este tema. Gloria a Dios. Muchas gracias.